35. En la región del espacio situada entre dos placas paralelas entre sí, de extensión ilimitada. Bueno, eso no se puede nunca, pero eso significa lejos de los bordes, en las cuales existe una diferencia de potencial constante, 10 volt de diferencia de potencial. Se cumple que el campo eléctrico, ¿cuál es el campo eléctrico? E, la intensidad de campo eléctrico. Así que me van a estar hablando acá de, pensemos en eso, ¿o no? Me van a estar hablando de, se cumple que el campo eléctrico es nulo, ¿verdadero o falso? Vamos a poner verdadero o falso y después vemos cuál marcamos. El campo eléctrico es nulo. Falso. Falso. ¿Cómo va a ser nulo el campo eléctrico? El campo eléctrico es constante, uniforme, constante. El campo eléctrico E se puede calcular como menos delta B sobre D. O sea, 10 volt que le pone, bueno, dejemos el menos de lado que ya sabemos lo que significa. 10 volt dividido tantos metros, que sé yo, 0,0 no sé cuántos metros, bueno, te va a dar volt por metro, newton por coulomb. Existe un campo eléctrico uniforme allá adentro. El campo eléctrico no varía con la distancia a las placas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Cómo no varía con la distancia a las placas? Falso. ¿Es verdadero o no? El campo eléctrico no varía con la distancia a las placas, sí uniforme. El campo eléctrico es uniforme. Las líneas de campo eléctrico están igualmente espaciadas en todo el espacio entre las dos placas, lejos de los bordes. Acá las placas son infinitamente extensas, así que acá no hay borde. Y por lo tanto el campo es uniforme. Significa que las líneas están siempre igualmente espaciadas. No es más intenso en un lado, más débil en otro. Entonces, el campo eléctrico es uniforme, no varía con la distancia a las placas. Eso lo dije. No lo dibujé, pero lo dije. Creo que lo hice un dibujito, ¿o no? ¿Esa es verdadera o no? Esto se puede demostrar, se ve por la propia uniformidad del campo. Acá está el capacitor de láminas paralelas, supongamos. En la zona intermedia está el campo, ¿no? Bueno, el campo es uniforme. Las líneas no están más juntas en un lado y más separadas en otro. Lamentablemente hice un dibujo mal recién, pero bueno, no, el campo es uniforme, ¿o no? El campo es totalmente uniforme, lejos de los bordes. Esto significa que el valor de la intensidad de campo eléctrico, recuerden que la intensidad depende cualitativamente de la distancia entre las líneas. ¿Se acuerdan? Eso lo explicamos. Cuando las líneas están más cerca, más juntitas una de la otra, el campo es más intenso, acá están igual de espaciadas. Entonces el campo tiene el mismo valor en la intensidad de campo eléctrico en este punto, o en este, o en este, o en este, a todo lo largo de la línea. Tiene el mismo valor, porque acá, digamos, vos acá tenés las cargas positivas, ¿no? Vamos a poner, hagamos una carga de cada línea que salga una carga, ¿no? Porque siempre las líneas dependen de las cargas, son proporcionales a las cargas, las líneas, número de líneas. Entonces, vos acá tenés un campo constante, entonces acá tenés mucha repulsión. Si la carguita de prueba es positiva, acá tenés mucha repulsión, pero acá poca atracción. ¿Se acuerdan cómo se saca? No lo vamos a sacar, pero hay que sacar el E1 más el E2, el campo generado por la placa 1 en el punto A. Acá, por ejemplo, vos podés tener un campo 1 grande que te da la placa positiva sobre la carga esta. Como esta placa es indefinidamente amplia, ese campo va a ser paralelo a la línea, ¿o no? Y la placa negativa te atrae, pero un poquito, ¿o no? Porque está lejos. La suma de las dos va a dar un campo neto, pongámoslo acá en negro, un campo neto como este. Bueno, cuando vos te vayas acercando al medio, en el medio, una te va a atraer menos, te va a repeler menos y la otra te va a atraer más. Pero lo que se compensa exactamente. Créanme que es así. El campo es uniforme entre dos placas planas paralelas, ¿no? Es un campo, el único momento donde el campo es uniforme. Todas las líneas están igualmente espaciadas y por lo tanto se cumple esto. Recuerden que para sacar la intensidad del campo eléctrico en un punto, claro, con carga distribuida no lo hemos hecho nunca nosotros, pero acá habría, supongamos en el punto A, acá estaría el EA generado por la placa 1, esta es la placa 2, y este sería el E en el punto A generado por la placa 2. Hay que sacar por integraciones, son caminos que nosotros no hemos visto, pero es así realmente. Cuando me vaya acercando, un campo disminuye, el EA1A, el EA1, porque me alejo de la placa que me repele menos, pero me empieza a traer más la otra, ¿o no? Entonces justo lo que disminuye E1A aumenta E2A, y la suma de las dos, ves que van los dos para el mismo lado, ¿no? A la carga de prueba, la placa 1 la repele con el E1A y la trae con el EA2, el EA1, el EA2, ¿se ubican? Se compensa, entonces el campo es uniforme.
no varía. Eso hay que sabérselo de memoria. El campo adentro de un capacitor es constante. ¿Cómo se calcula? Delta V sobre D, o vol por metro. Los vol, la diferencia de potencial, bueno, al menos no importa. Vol por metro. Tanto vol por tanto metro es lo mismo que Newton por Coulomb. Ya está. Es un solo número y es el mismo en todos los puntos. A menos que me vaya al borde y en el borde se deforma y bueno, pasan cosas raras en los bordes, ¿o no? Pero el campo es uniforme, no varía con la distancia de las placas. Entonces todo lo demás es falso de lo que está acá indicado. Disminuye linealmente con la distancia de la placa positiva. Lo que disminuye con la distancia de la placa positiva y no linealmente es la EA1, la de la placa 1. La E1 disminuye, porque me estoy alejando de la placa positiva. Me repele más acá, me repele menos, me repele menos, me repele menos. Pero la otra me atrae más, me atrae más, me atrae más. Mientras una me repele menos, la otra me atrae más. Y viceversa. Entonces, no disminuye con la linealmente con la distancia de la placa. Disminuye con el cuadrado de la distancia de la placa, no disminuye, no varía. Se expresa como variación de voltaje por unidad de carga. El campo es variación de voltaje por unidad de distancia. Variación de voltaje por unidad de distancia. Acá está, acá está. No por unidad de carga. Por unidad de carga es fuerza por unidad de carga. El campo, bueno, esa es falsa. El campo, porque acá estamos hablando de campo, el campo es la fuerza eléctrica por unidad de carga. ¿Eh? No es el potencial por unidad de carga, ¿no? El potencial, o la energía potencial, por unidad de carga es el potencial. No, es un lío, un lío. Esto está falso de todas maneras que lo miré, ¿o no? ¿Cierto? Es la variación de potencial en la distancia. Es E. Por eso hay campo eléctrico cuando vos al moverte cambia el potencial. Si vos estás moviéndote y hay un desplazamiento, como sobradamente lo expliqué, y está cambiando el potencial, hay campo eléctrico. Y acá está cambiando uniformemente. No lo quiero complicar más, pero acá está cambiando uniformemente. Lo que voy a hacer acá, ¿saben qué? Son las trazas de la superficie equipotenciales. Acá hay superficies equipotenciales. Bueno, vamos a hacer algunas pocas ahí. Están igualmente espaciadas las superficies equipotenciales. O sea, vos ahí vas teniendo, qué sé yo, supongamos que esto esté a 0 volt y esto esté a 10 volt. Bueno, acá en el medio tenés 5 volt. O no, en todos estos puntos de esta plano, es un plano así, igual que la placa, paralelo a la placa, superficie equipotencial. Ve, el potencial va cayendo, 10, 9, 8, 7, 6, en el dieléctrico va cayendo. O en el vacío, si hay vacío, hay aire, va cayendo lo mismo el potencial, uniformemente. Entonces, al caer uniformemente, no hay sorpresas y el campo es constante. Eso estudienselo bien porque lo pueden tomar. Ese es el 35. Lo había dicho yo. Y en el apunte debe estar eso, que el campo es constante en un capacitor.